Tras varios intentos de entrar a la Universidad Nacional y luego de que mi familia, como muchas, se endeudara para pagar mi educación universitaria, me sigo haciendo las mismas preguntas. ¿Por qué hay tan pocos cupos para pasar a las universidades públicas? ¿Por qué es tan costoso estudiar en las universidades privadas? ¿Y por qué si la educación superior es un derecho, se ha convertido en un privilegio? En Bogotá al menos existen muchas instituciones de educación superior, la Nacional, la Javeriana, los Andes, la Distrital, y en todas ellas uno encontrará muchos tipos de estudiantes, desde los que están becados hasta los que pueden pagar cómodamente semestres de hasta 20 millones de pesos. Pero al final todos comparten algo, y es que quieren formarse profesionalmente para entrar a competir en el mundo laboral con las capacidades idóneas. Pero ¿qué pasaría si a todos estos jóvenes el Estado les garantizara no solo el acceso a la educación superior, sino cubrir un alto porcentaje de los costos que ésta genera? Pensando en esto, creo que el que la educación sea un derecho antes que un servicio es un tema que nos afecta a todos de alguna manera, y por eso creo que es necesario reflexionar sobre ello. Porque además la educación superior en Colombia vive en constante crisis, pues un gran problema es que al gobierno no le interesa tanto invertir en educación como si lo hace en otros temas. Es debido a esa constante crisis en la educación superior que cada tanto vemos a los jóvenes marchando en las calles exigiendo un mayor presupuesto y más garantías para la educación superior. Y lejos de ser la reunión de un grupo de vándalos que quieren destruir cosas, estos jóvenes son el reflejo de lo que necesitan y de lo que pueden ofrecerle al país. Para tener un poco de contexto, en Colombia, la Constitución Política, en su artículo 67, nos dice que la educación es un derecho de las personas y, pongan mucha atención a esto, es un servicio público con una función social. Pero esta denominación de servicio público ha permitido que en Colombia se constituya un sistema educativo que privilegia los intereses económicos y comerciales sobre los mencionados por la misma Constitución. Pues ya hasta se ha vuelto un dicho común escuchar que la educación es buen negocio y da mucha plata. Pero tanto María Victoria Angulo, actual ministra de Educación, como Iván Duque, presidente de la República, han dado a entender a través de sus posturas y sus políticas gubernamentales que la educación superior requiere de ser un servicio para garantizar un panorama laboral competitivo y el desarrollo del sector productivo del país. Y es que aunque esto no parece tan grave, uno se queda pensando qué pasa con todas esas carreras de las ciencias humanas, de las artes, mejor dicho, todas esas carreras que le dice a uno la gente que no se puede vivir o con las que se va a morir de hambre. Como ejemplo, quiero que escuchemos esto porque este video me parece que hay algunos aspectos que ya mencioné y que es importante analizar. Junto con el Ministerio de Hacienda, hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal para que se garantice desde ya que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Decirles que por primera vez va a ser gratuita en universidades y, como usted decía, instituciones técnicas y tecnológicas, estratos 1, 2 y 3. Vemos cómo en el video se menciona reiteradamente programas técnicos y tecnológicos. Y aunque la medida de dar educación gratuita a los estratos 1, 2 y 3 parece muy buena, uno se pregunta qué pasa con los programas profesionales, en dónde quedan, porque esos programas no se subsidian. Y además, las preocupaciones de los estudiantes que recién se han graduado del colegio siguen siendo las mismas. Según un estudio del Grupo de Investigación CEINFES, estudiantes de estratos 1, 2 y 3 desean estudiar en su mayoría medicina o profesiones tecnológicas. Lamentablemente, el 63% no tiene cómo pagar su formación. La encuesta fue aplicada a 1.270 estudiantes de colegios en zonas rurales y urbanas, quienes en su mayoría piensan que no podrán culminar sus estudios de educación superior por temas económicos. El 63% dentro de su perspectiva y dentro de su entorno encuentra que por la parte económica es muy difícil empezar o culminar una carrera universitaria. Si analizamos las declaraciones de la ministra y el presidente, vemos ese enfoque hacia programas técnicos y tecnológicos que, aunque no está mal, evidencia que están preocupados por formar estudiantes que luego se puedan desempeñar en el mundo laboral. Y quiero aclarar que no es que esté mal formar estudiantes en programas técnicos y tecnológicos,
Pero ¿por qué no invertir a programas profesionales también? ¿Por qué no son tan importantes? Porque solo estaba enfocándose en desarrollar el mundo laboral y no otros aspectos de la educación en Colombia. Si vemos el video de Canal Capital, vamos a ver otra realidad que afecta a los estudiantes recién graduados cuando quieren ingresar a la educación superior, y es con qué dinero van a pagar sus estudios. Es ahí donde las entidades bancarias y el ICETEX aparecen como grandes beneficiarios de que en Colombia la educación superior sea un servicio, pues estas entidades ofrecen créditos y becas condonables a los estudiantes que desean ingresar a la educación superior. El ICETEX, por ejemplo, es una entidad del Estado que a partir de fondos del gobierno y de otras donaciones ofrece programas crediticios para acceder a la educación superior. Pero esto se ha convertido en un problema para quienes acceden a esos servicios, pues duran hasta 20 años para pagar los recursos que utilizaron para acceder a la educación superior. E incluso algunos estudiantes han manifestado que han pagado hasta 2 veces su carrera, dado los altos costos de los intereses que ponen el ICETEX y las entidades bancarias, siendo nuevamente las entidades bancarias las beneficiarias y los estudiantes nuevamente víctimas de estos altos costos que impone la educación privada superior en Colombia. Ahora pongamos esto en términos de estadísticas. Esta gráfica realizada por el docente John Freddy Gómez en su análisis sobre la mercantilización de la educación en Colombia nos permite entender la desfinanciación de la educación superior pública en el país, siendo significativamente mayor el número de gastos en educación que el número de aportes del Estado a las instituciones públicas. Y esta otra gráfica de la Universidad Nacional en la que podemos analizar cuáles son las preferencias de los estudiantes recién graduados del colegio respecto a su elección sobre las instituciones de educación superior que escogerían en concordancia con sus posibilidades económicas, nos permite ver que los estudiantes de estratos bajos se decidirían por instituciones de educación pública que, aunque son de excelente calidad, no cubren ni el 10% de la demanda para educación superior en el país. En ese sentido, si la educación superior en Colombia fuera declarada únicamente como un derecho y no como un servicio, el Estado se vería obligado a garantizar a quien lo desee acceder a la educación universitaria, brindándole la cobertura suficiente y los recursos necesarios. Pero como el gobierno es consciente de que esto requeriría de una gran inversión y de que no puede sostener esa cobertura, permite que se considere como un servicio para que otras entidades se hagan cargo de esta responsabilidad que en un principio debería ser estatal. Otro aspecto que debemos analizar es que en Colombia la inversión para educación es cada vez menor, como lo demuestra la siguiente gráfica de la Universidad Nacional. Como vemos, los intereses gubernamentales están dirigidos a otros sectores del país que al parecer consideran más importantes. Esto agudiza la crisis de la educación superior y además genera que la educación pública no tenga recursos para aumentar su cobertura y por el contrario deba reducir la capacidad de cupos que oferta semestralmente. Después de analizar todos estos datos, estas estadísticas y la situación actual de la educación superior en Colombia, es importante que todos, desde el gobierno hasta nosotros los jóvenes, entendamos que esta es una preocupación que debe ser importante para todos y todas. Se necesita entender que la educación superior es un eje fundamental en el desarrollo político, social, económico y cultural del país. Pienso que muchas veces, en vez de sentarnos a ver las noticias y dedicarnos a criticar a aquellos que marchan, que hacen paros o que protestan por la educación superior, deberíamos analizar este tema más de fondo. Cómo nos afecta, cómo puede afectar el futuro de nuestras familias y cómo también podemos afectar el patrimonio económico de todas las personas que nos rodean. Yo personalmente, como muchos, hubiera querido acceder a una educación superior de calidad y con bajos costos. Debería ser gratuita, pero sé que es una utopía y creo que sí deberían existir costos más justos que no pongan en riesgo el patrimonio de nuestras familias accediendo a créditos que van a terminar pagando muchos años después, sin una garantía de que la educación que se nos brindan muchas de las universidades e instituciones de educación superior del país es de la mejor calidad. ¿Por qué no invertir más en educación que en guerra, por ejemplo? ¿Y por qué no darle también la voz a todos los estudiantes de la educación superior privada, que a pesar de que estudiamos en ella, seguimos en desacuerdo con el sistema educativo que nos obliga a pagar altos costos de matrícula por una educación que no garantiza calidad y mucho menos un espacio en el mundo laboral?
Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, dijo alguna vez que la educación es un derecho humano con un poder inmenso para transformar. Y comparto esta idea. La educación superior debe ser un derecho antes que un servicio. Por último, quiero dejarlos con estas perspectivas de estudiantes y docentes universitarios sobre este tema. Gracias. Bueno, bajo el actual modelo económico que se está implementando en Colombia, la educación superior, más que todo, queda en un segundo plano. Se está intentando intensificar un tipo de trabajo más técnico, operativo, y bajo esas condiciones se está gestionando los modelos educativos en Colombia, precisamente. La actual crisis también obedece a un tema presupuestal, básicamente, pero no es ni siquiera porque no haya dinero para ello, sino que se está invirtiendo en otros sectores que, por supuesto, obedecen, como lo dije al principio, al actual modelo económico. El tipo de trabajo que se está dando aquí en Colombia no da para que la educación sea de mejor calidad, básicamente en la medida en que uno avanza a un posgrado como maestría o doctorado, el mercado laboral se va haciendo más estrecho. Estamos en una sociedad que es meritocrática, es decir, que espera de sus ciudadanos en todo momento que se desempeñen en la vida a partir de sus méritos. Vemos que ese es un valor común y pues casi que aceptado por todos. Desde luego que no se practica y que las prácticas políticas van en contravía de esa pretendida meritocracia. Pero si hacemos de la meritocracia como el centro de la vida social, lo mínimo es que todos tuvieran las mismas oportunidades de formación. Entonces la educación superior es eso, es como el nivel básico, el nivel mínimo que debe ser un derecho, y que a partir de allí sí podríamos, si es que la sociedad lo considera así, evaluar a las personas según su meritocracia, por lo menos en términos como de su desempeño profesional, así como de su función económica. Porque en primer lugar creo que porque todos tenemos el derecho social a educarnos, a tener una posibilidad de movilidad social real, pero no una movilidad social basada en el mercado, sino una movilidad social basada en conocimiento, en la posibilidad de que todos tengamos una educación escogida, tratada y desde luego interiorizada para sí misma y para la sociedad. Creo que eso es importante. Por otro lado está que cuando se mercadiza tanto la educación o cualquier otro tipo de derecho, tiende a perder la calidad, se convierte en temas de producción y no en calidad.